En otras civilizaciones, el arte es una expresión de la voluntad colectiva y el artista pues no puede desviarse de las normas impuestas por las estructuras del poder. Por eso, durante siglos, el arte nada más respondía a lo que pedían las iglesias, o en el comunismo a lo que pide el gobierno. Lo mismo que con los nazis, que utilizaron el arte también para difundir su ideología cruel y manipuladora, y también el comunismo. Pero ahí donde hay libertad, el arte empieza a expresar diferentes formas de por qué el individuo nace para ser libre. Bienvenidos amigos a otra cápsula de Vivir en Libertad, donde estamos explorando el excelente manual liberal compilado por Antonella Martí. Y hoy llegamos a uno de mis capítulos favoritos en todo el libro, el de una guerrera venezolana incansable, nada más y nada menos que Rocío Guijarro, que además nos habla de liberalismo, arte y cultura, en un repaso a través de películas, canciones, arte, música, escultura, cine, teatro. Rocío nos lleva en un espectacular viaje para demostrarnos cómo el arte y la libertad han sido grandes aliados a través de la historia de la humanidad. Para quienes no la conocen, Rocío Guijarro es licenciada en Filosofía y máster en Gerencia Empresarial por la Universidad Central de Venezuela, la UCB, y es gerente general de Se Dice Libertad en Venezuela, miembro de la Sociedad Mont Pelerin y de la Fundación Internacional para la Libertad. Nos habla Rocío que el individualismo es una característica que define a la civilización occidental, desde donde se impulsa su desarrollo creativo. La libertad individual y el deseo de elegir el propio destino encuentran entre los impulsos más importantes de nuestra civilización. El arte es la expresión de un artista individual y separamos su representación de lo representado. Esto lo libera. En otras civilizaciones, el arte es una expresión de la voluntad colectiva y el artista pues no puede desviarse de las normas impuestas por las estructuras del poder. Por eso, durante siglos, el arte nada más respondía a lo que pedían las iglesias, o en el comunismo a lo que pide el gobierno. Lo mismo que con los nazis, que utilizaron el arte también para difundir su ideología cruel y manipuladora, y también el comunismo. Pero ahí donde hay libertad, el arte empieza a expresar diferentes formas de por qué el individuo nace para ser libre. El arte se ha convertido en una forma de transmitir valores, y de ahí el individuo se defiende del Estado a través del concepto de sus propios derechos: vida, libertad y propiedad. Rocío nos habla de Mozart, casi un sirviente del arzobispo de Salzburgo o de la nobleza en Viena, que se contrasta con la independencia financiera que logra en Gran Bretaña Haydn hasta el final de su vida, y por supuesto Beethoven, quien consigue vender sus partituras a los hogares burgueses mediante editoriales europeas. Este contraste nos hace ver cómo, mientras empieza el mercado a ser más libre, también los artistas empiezan a ser más libres de pues lo que les pedían usualmente las iglesias o los reyes para expresar las visiones artísticas que respondían nada más a lo que ellos querían. Lo que propugnamos, o los que propugnamos una sociedad libre, propiciamos una cultura de la libertad que permite acercarnos a este mundo de la metáfora, del sueño, del imaginario, de la narrativa, que nos acerca a un mundo del que emanan las ideas que queremos transmitir. Y ese mundo nos permite crear una narrativa para llegar más y más gente, que va describiendo cómo el arte, sea cual fuese su manifestación, le permite descubrir situaciones y semejanzas a su vida personal, generando resonancia, transmitiendo una inquietud moral que nos invita a cuestionar las certezas, el orden establecido, la tradición o el poder. La resistencia al totalitarismo, con tanto sacrificio y sufrimiento, es una de las páginas más bellas de la historia. De algún modo, siempre los artistas
artistas vencen la censura, la subordinan y hasta protestan de algún modo. Consideremos los casos de Sergei Eisenstein. Nos entristecen casos en que la gigantesca estatura artística y creativa no disuade de apoyar a tiranos, como si la inteligencia artística estuviera disasociada de la realidad. Y Rocío ahí nos habla de la penosa amistad entre Gabriel García Márquez y Fidel Castro, pero también recordemos lo increíble que ha sido la canción Patria y Vida, que con una partitura y con ese deseo de tener libertad, ha hecho que muchísimas personas volteen a ver lo que había estado pasando en Cuba, y una canción puede decir más que muchísimas firmas y políticas públicas que tratan de hacerse para liberar a Cuba. En la literatura nos habla, por supuesto, Rocío, de Mario Vargas Llosa y El gran héroe discreto, que narra la historia de dos empresarios que han generado riqueza y bienestar desde espacios diferentes, y se muestra cabalmente lo que es el concepto de empresarialidad, que surge producto del esfuerzo y la capacidad de personas que arriesgan y generan bienestar, y contra la cual conspiran las instituciones extractivas o irrespeto a los derechos de propiedad. También nos habla de Martín Krause, este genial economista argentino que ha hecho una gran labor enseñando economía a los más pequeños con sus libros Economía explicada a mis hijos y el más reciente de Borges a la economía. También nos habla de Charles Dickens, La vida y las aventuras de Nicholas Nickleby, donde Krause expone que a lo mejor Dickens no se había propuesto analizar la teoría económica, pero indica la existencia en el libro de un personaje avaro que quiere imponer un monopolio. De esta manera, las obras de Martín Krause están acercando a los más pequeños a estas lecciones económicas del liberalismo que no siempre se enseñan en nuestros países. Llena de leyendas, la literatura ayuda en la búsqueda para crear la narrativa que se necesita a la hora de transmitir las ideas de la libertad. Luego pasamos al cine, y en el cine nos habla Rocío de el prestigioso director Christopher Nolan, que desde el séptimo arte está enseñando bastantes lecciones de libertad en las películas de su famosa trilogía como Batman, El Caballero de la Noche. Batman, El Caballero de la Noche Asciende, nos advierte de los peligros del totalitarismo. En el primero, de la anarquía, en la segunda, del socialismo y del poder, de la corrupción, y cómo este personaje se enfrenta a ellos. Además, destaca el papel del empresario en la sociedad. Otra película de Nolan que también nos habla Rocío es El origen, que conecta con la obra de Borges titulada El otro, sobre el sueño, sobre cómo la mente va creando y produciendo dilemas estéticos y filosóficos que afectan al ser humano día a día y va cuestionando paradigmas, al igual que Interestelar, basada en el reloj de arena, donde el tiempo se convierte en la necesidad que la acción humana requiere para reinventarse. La filmografía de Nolan y adentrarse en la literatura poética de Jorge Luis Borges, como dice el profesor Rafael Pontes Velasco, los personajes borgianos están al servicio de las ideas y el amor como la fuerza individualizadora. Así continúa Rocío su viaje en estas páginas en el Manual Liberal, hablándonos por supuesto de Star Wars, donde se retrata la lucha perenne del bien contra el mal, de la libertad contra el totalitarismo, y nos habla de episodio 3, donde Padme Amidala con gran pesar tiene estas líneas: así es como muere la libertad, con un aplauso estruendoso. Allí todos aplauden con fervor, con locura, con esa posesión populista como la que estamos acostumbrados en América Latina. Y ahí es cuando Padme queda devastada al ver la sonora salva de palmas que celebra la esclavitud, quitarse de encima el peso de la libertad, la responsabilidad de ser libres. Pero el pueblo rebelde no se dejará dominar, se organiza, planifica, se enfrenta
y logra la cooperación de los demás planetas para luchar por su libertad. Y aquí hace Rocío el paralelismo con Venezuela, donde las traumáticas legitimaciones de la tiranía desde instituciones elegidas por el voto democrático y que bajo el ropaje del sufragio esclavizan a la sociedad. Menciona también a Clint Eastwood, uno de los directores y actores más liberales que existen. A lo mejor no lo hemos destacado tanto, pero todas las películas de él apuntan a esa conciencia del individuo. En Gran Torino, una película dirigida y protagonizada por él mismo, le enseña a su joven vecino a ser independiente, a ser mejor persona, a que no se deje arrastrar por las bandas y las mafias. Su elogio del jazz en las películas como Bird sobre Charlie Parker o su documental sobre Thelonious Monk nos conectan con la capacidad de improvisar, de convertir la libertad en creación grupal sin perder los dones individuales de la autonomía, la invención, la expresión propia y logrando bajo un clima de respeto generar en cada participante del combo de jazz una capacidad de creativa superpotencia. También pues nos habla de el joven de 17 años que en Hong Kong se movilizó para preservar la histórica autonomía de su país de la China comunista y rechazar el adoctrinamiento que pretendían imponer en las escuelas. Un ejemplo para las juventudes montado a partir de la simbología en frases como los Juegos del Hambre y V de Vendetta. El joven Joshua ha sido desgraciadamente condenado a prisión. Y pasamos a la música donde Rocío nos habla de los Beatles y sus fantásticas canciones como la famosa Taxman, donde pues se burla George Harrison, creador de esta famosísima canción. Si conduces un coche, cobraré un impuesto por la calle. Si quieres sentarte, cobraré un impuesto a la silla. Si tienes mucho frío, cobraré un impuesto por la calefacción. Si te vas de paseo, cobraré un impuesto a tus pies. Y también Revolution, donde John Lennon pues hasta dice que la revolución es mental y que no se va a dejar llevar por las personas que anden con estampitas de Mao. Desgraciadamente, como nos dice Rocío, al final de su vida John Lennon se fue radicalizando, mientras también seguía con los cómodos placeres del mercado libre, apoyando algunas rebeliones comunistas, ¿no? Y así avanzamos en la historia, también con grandes momentos para la libertad, como la caída del muro de Berlín y canciones súper conmemorativas de la Navidad de 1989, como la Novena Sinfonía de Beethoven, que se reemplazó con el texto de la Oda a la Alegría de Schiller por Oda a la Libertad. Y cómo olvidar esa famosísima canción de U2, One, para volver a unificar a Alemania Oriental con Alemania Occidental en una sola nación. Esos momentos de libertad que también pues muchísimas personas alrededor del mundo fueron testigos con la caída de ese muro. Y por supuesto el rock, que ha sido un lenguaje de libertad para quienes fueron víctimas del totalitarismo. Aquí Rocío nos habla de The Plastic People of the Universe, elogiada y defendida por Václav Havel, dramaturgo, escritor y político checo, último presidente de Checoslovaquia y el primer presidente de la República Checa. Los integrantes de esta banda, Ivan Martin-Girius y Bratislav Barnebrek, fueron juzgados y condenados a prisión en 1976 bajo el delito de interpretar música rock, que era considerada subversiva por las autoridades. Fue entonces cuando Havel y otros intelectuales los defendieron, publicando la Carta 77, el manifiesto de un grupo de intelectuales cantineados por Havel que pidieron cuentas a los comunistas y que ayudó a trazar el camino para la derrota del comunismo en Checoslovaquia. Y así, por este súper viaje que nos hace Rocío entre películas como Batman, Star Wars, Interstellar, canciones como Taxman, One y Beethoven, desde Mozart hasta Christopher Nolan, entendemos que el arte en muchísimas de sus expresiones ha sido uno de los más grandes aliados de la libertad, del individualismo, de luchar por tu felicidad y por la libertad en todas sus expresiones, desde tu libertad de amar hasta de viajar, de conocer, de comerciar, libertad para equivocarte, para resurgir y seguir adelante. Concluye, por supuesto, con la obra de Mario Vargas Llosa en su ensayo Víctor Hugo y los Miserables, donde habla de la tentación
Ilusión de lo imposible, un ensayo indispensable donde Vargas Llosa nos recuerda que la novela tiene ese poder de crear probabilidades, alternativas, invención, reconsiderar la realidad y cuestionar la opresión. Y en Víctor Hugo tenemos al artista como héroe que vence las barreras y los contratiempos invirtiendo en su arte abundante libertad. A los que nos gusta el arte, concluye Rocío en todas sus manifestaciones, no dejamos de admirar lo que transmite, apreciarlo a partir de la individualidad creativa y de la libertad que nos invita a elegir a partir de interpretaciones estéticas y éticas lo que deseamos. Yo soy Gloria Álvarez y esto fue otra cápsula de Vivir en Libertad. Hasta la próxima.